Ongi etorri, suena ya la sintonía de la Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko y Casunta. Y lo hace en esta ocasión para traer y poner sobre la mesa un tema que afecta, que duda cabe, al conjunto de la ciudadanía, pero del que mucha gente, la que seguro pues no está afectada, no se da mayormente cuenta. Hablamos de los discapacitados o de la discapacidad. ¿De qué estamos hablando a la hora de emplear este término? ¿Qué tipo de barreras, qué tipo de imposibilidades tienen que afrontar a lo largo de una vida? De todo ello les vamos a hablar. La inserción laboral, la reglamentación existente, las ayudas y de mucho más. Y para hablar sobre el particular, saludamos a cinco, en esta ocasión, cinco amigos de la Sociedad de Estudios Vascos. Comenzamos saludando, por proximidad física cuando menos, al médico responsable del equipo de valoración de discapacitados, médico responsable del equipo de valoración de la Diputación Foral guipuzcoana, Miguel Querejeta. ¿En qué me he confundido? Y muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues médico sí que soy, de la Diputación también, pero no soy responsable. Es un título de más. Bueno, pues el médico de este equipo de valoración de la Diputación Foral, Miguel Querejeta, gracias por venir. También saludamos como responsable, ingeniera y gerente de la empresa Icadi Vicaín, Leida San Sebastián, un día Torres, Caricasco. Saludamos también a Javier García, desde Aspace. Javier, muy buenas. Manuel Solórzano, enfermero, bienvenido. Sí, buenas tardes. Y también saludamos a Jesús Rubio Pilarte. Bienvenido, Jesús, como enfermero y sociólogo, Caricasco. Bueno, ya ven que son muchas voces las que están hoy entre nosotros y de ahí que, bueno, sean ellos los que tengan que hablar durante estos próximos minutos para tratar este tema de la discapacidad. Cuando mencionamos este término, Jesús Rubio, comienzo contigo, cuando mencionamos el término de la discapacidad, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un término complejo. Está la persona más indicada para hablar sobre la definición, es quien ha participado en, junto con la OMS en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, que es Miguel. La discapacidad, bueno, pues es un término que viene a recoger una parte o una fase de nuestra vida, ¿no? A fin de cuentas, todos vamos a ser discapacitados en algún momento. Quizá Miguel es el que mejor puede explicar en este momento la definición, una de las definiciones que se manejan. Bueno, sí, no es fácil explicar antes la discapacidad, que es un concepto que como otros muchos conceptos, la gente más o menos sabe sobre qué va, pero que le cuesta mucho definir a la hora de hacer una definición concreta, ¿no? Yo, por lo que llevamos trabajando ya desde un tiempo, la clasificación más clara, o por lo menos más actual, de lo que es el término de discapacidad sería la definición que ha hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, desde hace ya bastantes años, en concreto más de 20 años, ha intentado ampliar lo que es el concepto de salud. Dentro de la ampliación del concepto de salud, ha visto que el concretar la salud solamente en la enfermedad se quedaban muy cortos. Entonces, ya desde hace años, primero con una clasificación que se llamó de las consecuencias de la salud, y finalmente, hace escasamente 2 años, con la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, lo que pretende básicamente es ver todas aquellas situaciones de la persona que con una determinada condición de salud le están afectando a su vida y a su funcionamiento. En ese sentido define la discapacidad como los aspectos negativos de la interacción de la persona con el contexto que le rodea. Aquella persona que tiene una determinada condición de salud más o menos alterada, entendiendo por una condición de salud alterada no solamente las personas enfermas, sino las personas que tienen algún tipo de alteración irregular
pérdida, incluso situaciones vitales, como puede ser el embarazo o el envejecimiento. Entonces, a partir de ahí, todas las interacciones negativas que pueden ser como consecuencia de sus deficiencias, de sus limitaciones en las actividades o de la participación social, todo eso, lo que engloba a todo eso, es lo que la OMS ha decidido denominar a partir del año 2001 como discapacidad. El problema está en que anteriormente el término discapacidad se usaba de forma parcial solamente para definir aquellas dificultades para realizar una actividad, que era como definía la OMS en esa clasificación que he comentado antes, que era la famosa clasificación de deficiencias, minusvalías y discapacidades, en la que la discapacidad era solamente una parte. Se dio cuenta la OMS de que la gente confundía los términos y que hacía falta un término que intentara globalizar toda la problemática relacionada con el funcionamiento irregular de las personas. Entonces la OMS decidió finalmente que para la palabra más característica a nivel internacional que globalizara todas estas situaciones más o menos negativas, iba a ser la palabra discapacidad. Todavía la gente no entiende exactamente así la palabra discapacidad, pero poco a poco yo creo que la gente va entrando. Bueno, es un amplio abanico, ¿no? Por lo tanto, el que puede ocupar ese término, ¿no? Después de esa descripción que nos ponías tú sobre la mesa, Miguel, resulta tal vez muy difícil el preguntar hacia la ligera qué es la discapacidad, porque estamos hablando de una amalgama de situaciones ingente, ¿no? No sé si compartes esa opinión, Javier. Siguiendo un poco la línea de Miguel, ¿no? Yo creo que haciendo la síntesis más o menos por hacer la próxima al ciudadano es la consecuencia en el funcionamiento de una persona por una deficiencia que tiene, ¿no? Que puede ser física, social, es decir, que al final, eh, por definirlo de manera sencilla, sería la consecuencia funcional por motivo de una deficiencia, ¿no? Uno de los aspectos clave quizá es que todos somos discapacitados en algún aspecto concreto. Es decir, mis hijos son discapacitados porque no son autónomos para realizar muchas funciones. Yo puedo ser discapacitado para hacer algunas determinadas tareas, no porque tenga ningún problema, sino porque no soy capaz de hacerlas. Y al final todos a lo largo de nuestra vida en algún momento tenemos algún grado de discapacidad. Este quizás es uno de los conceptos más claros. Esa carencia de la discapacidad, ¿cómo se puede trasladar en el día a día? Es decir, ellos en qué lo perciben, cuáles serían las fórmulas para ayudarles, qué tipo de técnicas, qué tipo de medidas se pueden adoptar. Hombre, vale, antes de contestar un poquillo a eso, una visión muy particular de lo que es la discapacidad, que cojo de boca de un amigo mío, que siempre dice que él, que es una persona dependiente físicamente, ¿no? Él se define como deficiente, es decir, efectivamente tiene, entre comillas, ¿no? Algo que falla, digamos, ¿no? Pero la discapacidad se la entiende yo también como una combinación de mi deficiencia particular y un entorno. Si yo tuviese un entorno apropiado, no sería discapacitado, podría ser deficiente. Entonces, para poner un ejemplo, que igual he puesto otras veces también, es decir, yo tengo mis piernas para desplazarme, ¿no? Antiguamente la podía tener para subir a los árboles o para que no me pillara el león en la selva. Hoy en día, básicamente, la función básica es la de desplazarme. O sea, que se es deficiente, pero el entorno nos lleva a ser Eso discapacitado. es, yo con mis piernas no puedo desplazarme. Si me pones una silla me puedo desplazar. Luego mi función de alguna forma está cubierta. Luego si me pones 17 escalones entonces me conviertes en discapacitado. Es una visión un poco más particular, ¿no? Entonces, para mí es una combinación de una deficiencia con un entorno particular. O sea, que ya empezamos muy mal cuando precisamente las carencias de ayuda en todo este ámbito en la sociedad pues son las mínimas, ¿no? O por debajo de las mínimas, ¿no? Claro. Mal vamos, Joder, ¿no? hombre, hoy en día todavía estamos pidiendo que rebajen escalones que son nimiedades, ¿no? No tenemos que estar ya mucho más avanzados en esos temas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se trabajaría en este ámbito de las ayudas técnicas? Hombre, yo, por ejemplo, en temas de accesibilidad, en vez de acatar directamente proyectos puramente de accesibilidad, haría que cualquier proyecto siempre incluyera la parte de accesibilidad. Es decir, una comunidad de vecinos que pide ayuda para arreglar la fachada y pide una ayuda económica. Digo, bueno, inclúyeme en el presupuesto una partida para además quitarme las barreras arquitectónicas del portal y yo te doy subvención para todo. Las asociaciones de discapacitados suelen pedir una cosa más. Hay una ley de accesibilidad que además obliga a que todos los edificios de nueva construcción y todas las obras fundamentalmente públicas cumplan una serie de requisitos. Una de las cosas que suelen solicitar las asociaciones es que la ley se cumpla, no piden nada más. Sí, Pero que ya está regulado se cumpla. igual me he ido en un segundo paso, ¿no? Primero cumplimos lo específico que ya lo hemos diseñado, pero luego se puede meter
en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Si estamos dando dinero para crear hospitales en no sé dónde, pues no te doy dinero si no me aseguras que ese hospital es accesible, ¿no? Aunque el proyecto original es cubrir una necesidad de una cierta atención sanitaria, ¿vale? Pero que incluirlo. ¿Cuál ¿no? sería En cualquier tipo de precisamente, proyecto. perdona Leida, cuál sería esa regulación existente? ¿Qué es lo que nos marca la ley de accesibilidad, tal vez, del gobierno vasco? ¿Qué es lo que Una ley dice? de accesibilidad y luego un reglamento que regula absolutamente todo, dimensiones de puertas, absolutamente todo. Y en principio habría que empezar por ahí. Hay un informe muy concreto del Ararteko presentado a mediados del año pasado en el que saca los colores a todas las instituciones públicas, precisamente porque las propias instituciones son las primeras que no cumplen su propia normativa, ¿no? Entonces, pues, tenemos aquí una copia del informe. El informe nos saca los colores absolutamente a todas las instituciones. No hay una que se libre. Bueno, pero si el entorno ya No, es de por sí bastante carente, ¿no? Ya. hay una normativa básica con rango de ley que ha salido a finales del año pasado, exactamente tiene un mes y pico de vigencia, que es la ley que viene a sustituir una antigua ley, que es la LISMI famosa, que es una ley estatal incumplida en una gran parte. Muchas veces cuando se habla estamos acostumbrados en política, muchas veces a oír de leyes que no se cumplen, pero también de eso somos discriminatorios cuando reivindicamos unas leyes que no se cumplen y otras que tampoco se cumplen, no las reivindica nadie. El caso de la LISMI es una ley clarísima que no se llegó a cumplir y antes de que no se llegara a cumplir, ahora, pues después de más de 20 años, ha salido una nueva ley. Entonces es una ley en la que nuevamente se marcan una serie de criterios, de plazos enfocados a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esta ley será de obligado, bueno, es ya de hecho, de obligado cumplimiento. Imagino que tal vez como ocurre en otros ámbitos de la vida, bueno, imagino no, es claro, ¿no? Las leyes siempre van por detrás de las necesidades, ¿no? Cuesta mucho hacer una ley y cuando la necesidad ya es tan obvia que está, bueno, pues a punto de estar en una situación insostenible, la de una persona en particular, o de ser un ámbito muy saturado, pues entonces acaba llegando la ley. ¿Se está avanzando en este ámbito legislativo? Yo por poner un ejemplo práctico, de la LISMI que comentaba Miguel, bueno, hay establecido una serie de plazos para hacer que el transporte, por ejemplo, ferroviario, pues accesible. Lleva más de 20 años la LISMI y ahora ha salido la LIO, la Ley de Igualdad de Oportunidades, y ahí el Estado se da una amnistía de otros 17 años, por ejemplo, para volver a hacer el transporte accesible. Entonces, después de 20 años, con una ley que ya regulaba, con un decreto que acompañaban dando las normas técnicas, se autoamnistía en otros 17 años. Entonces, Dice bastante. sí. ¿Eso por qué ocurre? No nos damos cuenta de las carencias porque no las padecemos y por lo tanto creemos que no son necesarias. ¿O qué es lo que nos pasa a todos en general? Porque precisamente fuera del micrófono comentábamos, ¿no? Bueno, a tratar este programa de la discapacidad, pues qué mejor que un discapacitado, ¿no? Para decir lo que le ocurre, ¿no? Y así también, pues, una carencia más, ¿no? Un fallo más nuestro. ¿Por qué? Hombre, es verdad que la figura reivindicativa, bueno, el método reivindicativo para mí más práctico está comenzando ahora, es decir, está empezando a formarse una figura de discapacitado que antes comentábamos, no es la del pobre discapacitado que había hasta ahora, y ahora están empezando a tomar acciones que no son vamos a tomar el Parlamento y a encerrarnos hasta que no sé qué, ¿no? Hemos pasado un poco de la beneficencia al derecho, ¿no? Y esa sí será la parte fundamental. No solamente al derecho, sino a la reivindicación activa de los derechos. Hacer que los derechos se cumplan. A nivel político, a veces, tristemente, suele ser una de las pocas formas de poder reivindicar las cosas, porque precisamente las leyes se incumplen hasta que se monta un poco de... Los propios discapacitados en algunas reuniones lo que suelen plantear es que a nivel de planificación urbana, que es uno de los principales elementos que generan la creación de barreras, resulta que el prototipo de persona que se sigue es la de, sobre todo, hombre, varón entre 20 y 45 años, que trabaja y que se desplaza en coche.
quienes no se encajen en ese perfil normalmente lo tienen claro. ¿Quiénes lo tienen claro? Las personas mayores, los niños, las mujeres y los discapacitados, es decir, los grupos de menos poder. Claro, lo que pasa es que hay también, en cuanto a la concepción de las cosas, y tú mismo lo has dicho, has separado los niños y las personas mayores de los discapacitados. Y eso es un error, porque el colectivo mayor de personas discapacitadas en Guipúzcoa, prácticamente un 60% de las personas discapacitadas de Guipúzcoa tienen más de 65 años. Entonces, claro, el prototipo de la persona discapacitada actualmente ya es la persona mayor. Entonces, considerar como que las personas discapacitadas son el ciego de antes, el retrasado mental de antes o el cojo de antes es falso. Las personas discapacitadas somos todos nosotros cuando seamos viejos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo único que he hecho ha sido sacar más o menos las tipologías que suelen utilizarse habitualmente en este tipo de... Bueno, y nos estamos olvidando un poquito también de la familia que cuida al discapacitado. Y yo creo que es la que le toca, que bueno, y en este momento más de la mitad de las familias que tienen un paciente discapacitado les ha cambiado totalmente la vida. Y además, en este momento, como decía Miguel, la mayoría de los discapacitados son por edad, aparte de otra serie de minusvalías. Pero bueno, los que tienen las minusvalías en este momento más graves suelen ser gente de mayor. Y además, bueno, pues que esas familias dedican casi todo el tiempo a cuidar a esos pacientes. Y nos tenemos que acordar un poquito también de esas familias que no tienen descanso, excepto cuando hay un ingreso o alguna cosa. Ahí me toca por lo menos bastante de cerca las discapacidades de Porcelena, y ahí entran sobre todo pues gente joven con una serie de enfermedades genéticas que son declarados con 16 y 17 años ciegos legales. Y bueno, que hay una serie de cosas que se puede hacer por ellos, pero que la sociedad los va a rechazar. Estaba comentando antes que hay gente que ve muy poquito, y en un cristal se puede llevar el normal, y en otro puede llevar un telescopio. Si es un chaval de 7 8 años, y eso es que en los colegios y en todos estos sitios, en el momento que ven una discapacidad, se ceban con él. Y pues bueno, pues hay muchos que no lo aguantan, y una solución que sería su vida, y por lo menos a veces pues la dejan o la apartan por el que dirán o por cómo se ríen, ¿no? Creo que has puesto un elemento interesante también, Manuel, sobre la mesa, el de cuando tienen esa edad, 7 8 años, ¿por qué el conjunto del grupo se va con el que tiene la discapacidad, ¿no? Porque, pues no sé si es una deficiencia humana, ¿no? De ir a por el más débil para entendernos, ¿no? No cabría tal vez empezar por ahí. Se está trabajando, no lo sé, lo digo desde el desconocimiento, se está trabajando y aparte de las para educar. arquitectónicas, es muy importante la educación. Yo lo veo en mi ámbito sanitario, pues que la gente sabe mucho de muchas enfermedades, pero luego hacemos muchas veces nosotros al discapacitado, bueno, como había dicho María, lo hacemos discapacitados nosotros mismos, porque estamos, bueno, yo había traído aquí uno además de un periodista, ya que estamos en la radio, que ponía que bueno, que tiene una persona, y dice, se pasan las pensiones cuando llegó una persona totalmente discapacitada. El problema no era de ella, el problema era nuestro. No sabíamos cómo hacerlo. Ella se organizaba bien, en cambio nosotros nos echábamos para atrás e intentábamos cubrir y paliar todo lo que nosotros pensábamos que no. Entonces hay muchas veces de que al discapacitado lo que no se hace es preguntar a él qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. O por ejemplo, a mí me ha pasado con un señor, yo ya le he visto que iba con el bastón, pero le he preguntado, oye, ¿quiere que le ayude? Él eso que me ha dicho que sí, me dice, es que no veo nada. Pero más de uno. Cuando le he dicho, oiga, ¿usted no ve nada? Le digo, oiga, yo sí veo. Luego te da contra la puerta, pero es un poquito, según cómo le enfocas, ¿no? La pregunta, ¿no? Él se puede sentir herido de que nosotros le tratemos discapacitado. La educación es fundamental. Al resto también nos pregunto, ¿no? ¿Se está trabajando en ese ámbito? ¿Ya se trabaja? ¿Seguimos siendo igual de tontos en la sociedad, de que siempre vamos a por el más débil? Es igual todos los tipos de discapacidades cuando estás en un cole, es decir, por ejemplo, es como el niño que tenía gafas de pequeño o gafas muy gordas, lo que sea, lleva 4 ojos, por así decirlo, ¿no? Pero por ejemplo, yo imagino un niño en silla de ruedas y tengo la imagen y experiencias conocidas de todos los niños que si hay que subir escaleras le ayudan, que no sé qué. Yo creo que se esperan más con una prótesis, con una muleta, con un brazo más disminuido o con, como te has dicho, con unas gafas con tapacubo, o sea, que son gordas. Yo creo que se van más
que con el chaval que ven Sí, yo que creo está totalmente capacitado y entonces se vuelcan en él, pero muchas veces que lo proteccionan. sí, eso Pues no le dejan por lo nada. menos no le ceban y no Yo creo que sí. no se ceban con él. Es cierto, bueno, hay dos cosas. Por una parte, desgraciadamente, dentro de la visión social predominan los estereotipos. Y los estereotipos, vamos, son o se nutren en muchos casos de elementos significativos muchas veces erróneos. Y en el caso de los discapacitados, bueno, están llenos de estereotipos, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando en este caso concreto de los menores, parece que cuando hay, o por lo menos la impresión que existe, cuando hay un elemento externo, técnico, ortopédico, sí parece que se da más el elemento de burla, de escarnio. Sin embargo, cuando parece que está interiorizada la discapacidad o la minusvalía, hay una cierta tendencia a la sobreprotección. Y conozco el caso del cole de mis hijos. Mis hijos han estado en la vela con una niña que era enana cuando estaban en educación infantil y la niña era la niña mimada de todos los niños, porque era la protegida de todos y que nadie se metiera con su amiga. ¿No? Y es un poco... Yo creo que también es importante a nivel de educación general, y además no cuesta nada, es intentar hacer un pequeño esfuerzo en la terminología que usamos a la hora de hablar de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen alguna deficiencia. Es decir, tendemos muy corrientemente a pensar que toda la persona es deficiente porque tenga algún tipo de deficiencia, porque toda la persona es discapacitada porque tenga algún tipo de discapacidad. Que puedo tener una deficiencia en la mano y no considerarme yo como persona en la mano. Yo te pediría a ti que si te refieres a mi problema, digas que soy primero una persona y luego con una deficiencia. Y a poder ser que digas de dónde tengo, pues mira, esa persona es una persona con una deficiencia en la mano. Con una deficiente, de primera, sin especificar por qué. Porque la gente va a pensar que yo en conjunto soy deficiente cuando hay muchas personas deficientes, y desde Cervantes hasta tipo de Hopkins, ¿no? se pueden ver que tienen una media intelectual y de realización personal muy superior a la media normal, ¿no? Entonces, no digas que son personas con discapacidad, di que son personas con un tipo de discapacidad. Si bien es posible que pueda haber algunas discapacidades que son importantes, pues incluso con estos habla de que es una persona con una gran discapacidad, que no quieres hacer muchas especificaciones, pero no le denomines a toda la persona, no sustantivices a la persona con el nombre de una característica solamente de ella, ¿no? Yo creo que eso es importante, simplemente es una cosa sencilla, pero que sirve un poco a nivel educativo y respetuoso. Al hilo de lo que tú pones sobre la mesa, Miguel, imagino que a su vez no será lo mismo que una persona que desde su nacimiento tiene cierta deficiencia o discapacidad, bueno, asimile su situación a otra que por cualquier motivo a lo largo de la vida, pues en cierta medida padezca, ¿no?, esa discapacidad y tenga que ir asimilándola, ¿no?, subjetivamente a su vez. Imagino que ahí el choque con la cabeza será más duro, ¿no?, de asimilar, de llevar, no sé cómo lo observáis. Hombre, lo que ocurre generalmente tanto con la discapacidad como con las demás situaciones vitales es que normalmente se sobrellevan mucho mejor cuando son desde pequeños, que no conocen sobrevenidas de mayores, ¿no? Una persona que tiene una mano afuncional desde pequeñito, pues generalmente consigue una funcionalidad con la otra mano y en general de todas las actividades que las demás personas le hacen con las dos manos, pues relativamente buenas. Claro, una persona que pierde ese mismo brazo con 55 años le cuesta mucho más. Eso yo creo que pasa un poco en todas las situaciones vitales. Javier, ¿cómo observas tú todo lo que están comentando? Sí, pero que volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que retomando lo que dice Miguel, ¿no? Es decir, al final la persona, si tiene un problema de cualquier nivel de discapacidad, es una realidad que forma parte de su naturaleza, es decir, no va a poder cambiar esa situación, que además tiene derecho a que sea respetada en su propia naturaleza, ¿no? Yo creo que sobre todo tiene que ver con la respuesta que le damos a esa persona, es decir, que según cómo establezcamos la relación con esa persona y según qué soportes a su vida demos en la comunidad de esa persona, su vida va a ser pues, un proyecto de vida semejante al que tenemos cualquiera y vivirá con su particularidad como cualquiera, o será un infierno vivir con discapacidad, ¿no? ¿Y cómo vivir a gusto con esa discapacidad? ¿Cómo Yo hacer creo la que inserción? el objetivo en el que yo creo que esta comunidad está trabajando en serio es cómo hacer que estas personas no sean problemas, ¿no? Sean personas. Yo creo que en el
ámbito de la escuela hay una apuesta importante por conseguir la escuela inclusiva, la escuela que trabaje y viva en el marco de la diversidad, que es forma parte de la vida, que todo lo que se da en el contexto comunitario es diverso y es lo que creo que enriquece y hace posible que la vida tenga desarrollos. En el mundo laboral pasa lo mismo, es decir, que inicialmente la respuesta al derecho de estas personas a trabajar y a ocuparse de una actividad normativa, como puede ser el trabajo en el área laboral, pues inicialmente empieza a organizarse dando respuestas a colectivos y con grupos, pero en este momento todo el mundo apuesta y defiende el criterio de diversidad, pues porque los grupos humanos que se organizan de esa manera son más competitivos, son más resistentes, son más capaces de hacer frente a los retos productivos. Y yo creo que todo va a ir un poco por ahí, ¿no? Es decir, que ya incluso los servicios sociales empiezan a pensarse más desde la perspectiva de la definición de nuestra medida, es decir, más sobre esas necesidades sociales que la población expresa en su vida diaria y que hay que atenderla no tanto pensando en el diagnóstico que le clasifica o le etiqueta en función de un problema concreto, sino en sus necesidades, en esas necesidades que para funcionar como una persona necesita, ¿no? Como apoyo. ¿Cuál ha sido tal vez desde tu labor en Aspace, Javier, en la evolución de los años, de una iniciación laboral? Por Yo poner creo un que en ejemplo. Aspace lo que Aspace ha hecho fundamentalmente es tratar de crear los medios para intentar restituir a una población absolutamente marginada de cualquier contexto de vida de participación comunitaria a su nivel, ¿no? Es decir, que Aspace en los servicios de vía que tiene para atender a la población que tiene algo que ver con la lesión cerebral, la raíz cerebral, pues atiende a una población con un grado de afectación de en torno al 90-95% de usuaria reconocida, ¿no? Lo que Aspace encuentra en esa población, pues que inicia su andadura en su organización hace veintitantos años, es que es gente, por decirlo de alguna manera, desahuciada, en la que nadie piensa que van a poder llegar a hacer nada, pues porque toda la inversión que se ha hecho hasta esa edad intentando resolver su discapacidad, su problema objetivo, que es el grado de dependencia que tienen, pues no se consigue. Entonces, porque es imposible resolverla, ¿no? Lo que ha tratado hasta hacer de crear las condiciones para que esas personas puedan tener y vivir experiencias de vida normalizadas. Es decir, al final el reto en todos los sitios es hacer que las personas aprendan no solamente contenidos académicos, que aprendan conceptos teóricos, sino aprendan a vivir y aprendan a vivir en relación, y interpreten y entiendan cuáles son las normas de funcionamiento de su comunidad, ¿no? Y se adapten a los sistemas de vida de su comunidad. Eso con sectores con graves dificultades de autonomía, muy dependientes, además segregados, en mundos separados. La dificultad que tiene Aspace, como me imagino que tendrán todas las que se dedican a tratar sectores marginales, es que estamos desprovistos de los contextos de vida humana real, en donde por el hecho de vivir en sociedad o vivir en comunidad, participando de lo que es eso, pues te privas de los recursos que te capacitan, que te enseñan para vivir con otros, ¿no? Hasta que lo que ha tratado de hacer es, con la población posiblemente más limitada en cuanto a posibilidades de hacer por ellos mismos, es diseñar dentro de sus servicios contextos de vida real. Es decir, que la asignatura que damos, por decirlo de alguna manera, es una vez que se atienden de los aspectos específicos de la lesión, cuidados médicos, una vez que la situación física y la salud, es decidir juntos cómo vivimos con el sentido humano todos los días, y cómo nos organizamos la vida juntos para hacer de esa experiencia algo que nos haga disfrutar y nos capacite. Eso que se puede hacer y que se puede ver en contextos muy complicados, porque ahí se acumula un grado de discapacidad enorme, hace pensar que no tiene que ser tan difícil hacerlo si eso se abre a la comunidad. Y si la comunidad asume dentro de su ciudadanía la diversidad y aprende a tratar a las personas diversas que viven con un nivel de discapacidad concreta, ¿no? Hombre, yo creo que nosotros, saliéndonos un poquito de fuera de nuestro trabajo, creo que Guipúzcoa, y bueno, y dentro de la comunidad del Pelasco y de otras comunidades y del territorio nacional, creo que estamos a la vanguardia en muchos aspectos en ese sentido. ¿Sí? Y bueno, yo creo que tener contacto mucho con los talleres de Guriac, pues bueno, y antes, como decía, los nuevos chavales te dicen, ¿no? De estar en casas recluidos o aburridos y tal,
al esfuerzo de superarse todos los días y de hacer una cosa nueva y de sentirse como dicen ellos, o sea, de trabajar y tienen sus descansos y tienen su tiempo y tienen sus excursiones, pero sobre todo de sentirse útil, ¿no? Y bueno, si nosotros tenemos uno en el supermercado, pues se va y solamente el hecho de colocar las latas y que no se le caigan, pues hay veces que es maravilla, porque igual yo creo que si les pondría yo, pues igual se me caería alguna, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que tiene, no le damos nosotros, los que nos podemos considerar normales, que yo no me considero, esa importancia que les dan ellos y ese mismo que le dan a su trabajo diario. Se aprende mucho, por lo tanto, también de esa persona. Al hilo de lo que, por ejemplo, venía comentando también Javier, con el trabajo, años de experiencia en este caso. La sociedad se tiene que socializar con los que son diferentes o con los que tienen algún elemento diferente de lo que es la inmensa mayoría de la sociedad. Y eso también es importante, ¿no? Que esa socialización sea bidireccional, no solo para intentar integrar a unos que parece que están apartados, sino que todos nos mezclemos y que esos también sean incluidos dentro de la sociedad. Y esa parte nos toca, vamos a decir, a los que no estamos en esos grupos que se consideran que tienen un problema. Y por otra parte, tú dices, enriquecer. Había un anuncio que hizo hace unos años antes de la televisión francesa, en las que salían un montón de imágenes, que lo vimos en unas jornadas, no sé si te acuerdas, que salían un montón de deportistas discapacitados haciendo, auténticas virguerías, algunos esquiando, corriendo, y el comentarista decía, si son capaces de hacer esto, en su tiempo de ocio, ¿qué no serán capaces de ofrecer a la sociedad y a nuestras empresas? ¿No? En el fondo, muchas veces estamos dejando al margen, no estamos no contando con la aportación de personas valiosísimas. Y ese es otro de los aspectos que quizá hay que destacar. Los discapacitados tienen mucho que aportar, o todos tenemos que aportar a nuestra sociedad desde nuestro punto de vista. ¿Hay algo que añadir sobre esas imágenes? ¿O no No, las recuerdas, tal vez? entonces, o sea, que hay que tener cuidado un poco cuando decimos los discapacitados tienen mucho que aportar, no sé qué. Bueno, o sea, claro que tienen mucho que aportar, pero es decir, igual que otra persona, ¿no? O sea, no. Exactamente, o sea, de todas formas estoy un poco, no en contra, pero también siempre pongo entre comillas y digo un poco de recelo las expresiones de que se supera, que no sé qué, un poco del Cid campeador que ya murió hace años y también ellos pueden acabar hasta las narices de tener que estar superándose todos los días, ¿no? O sea, yo creo que el concepto que tenemos que quedar claro es que, o sea, no se trata de integrarlo en nuestro grupo, ¿no? Sino No me has entendido la palabra superar, igual la empleo yo mal. Vale. Yo cuando estoy trabajando y quiero llegar a hacer una cosa, bueno, Jesús Armando sabe, y cuando te pones como meta un trabajo Vale. y lo has hecho, esa satisfacción de haber hecho ese trabajo, y no es superación, sino de haberte marcado una meta y haber llegado. Esa es la misma meta que llevan a poniendo ellos día a día, igual que nos ponemos nosotros. Pues si no, entraríamos en una rutina, yo por lo menos lo entiendo así, entonces entraríamos en una rutina y pararíamos, ¿no? Entonces la forma. Pero vamos, en relación con lo que decía Miguel, lo que dice Leila, sí que es verdad, y creo que a nivel social pasa un poco esto, ¿no? Es decir, que en la medida en que ves a un ciudadano que está discapacitado, es como si le fallara algo en su funcionamiento, y hay como una obsesión por tratar de que eso le desaparezca y que su funcionamiento se iguale al que te parece que es el apropiado, ¿no? Y eso seduce a totalmente, sobre todo a los profesionales, hasta el punto de que somos mucho más intolerantes, ¿no? Con las personas con discapacidad, en la medida en que de una manera muy sutil estamos todo el rato como es como si fueran personas con poco crédito social. Necesitan demostrarnos mucho y muchas veces que eso que hacen no es valioso y que además es una capacidad mantenida, porque cuando se equivocan vuelven a perder crédito, ¿no? Y eso hace que muchas veces primemos a los discapacitados que tienen inteligencia, a los discapacitados que son capaces de hacer cosas como decir planteadoras, cosas increíbles, ¿no? De gran mérito, ¿no? Es que es Bueno, eso por un lado es comprensible que nos ocurra, ¿no? Pues, pero porque yo creo que se pone la expectativa en una situación que desenfoca, cuando al final lo que creo que los discapacitados nos dicen y los que hemos podido tener algo un poquito con ellos, precisamente porque nos hemos escuchado, es que lo que querían es que comprendiéramos que todo el mundo tiene derecho a vivir como puede y que cada uno pues ha de poder vivir en una comunidad en donde por el hecho de ser diferente pues no sea excluido sino que sea respetado y sea incluido
tratando de que aporte lo que él puede hacer, ¿no? Y igual hay gente que solamente puede hacer respirar al auxilio, ¿no? El hecho de que esté presente nos humaniza, es decir, mientras nosotros no tengamos a nuestros conciudadanos al nivel de discapacidad que sea, participando de la vida comunitaria en contextos de vida habituales en donde nosotros funcionamos, que eso es lo que decía Manuel, en las familias así se da, ¿no? No aprenderemos a gestionar nuestra relación con estas personas, ¿no? Y hay personas que solamente pueden existir a la nuestra, ¿no? El hecho de tenerlas delante y tenerlas con nosotros nos enseña cómo ayudar a esas personas a que tengan una calidad de vida digna como un ser humano, ¿no? Si no, no aprenderemos nunca, ¿no? Sí, porque en el fondo yo creo que muchas situaciones son de mera y llanamente de discriminación de a la persona con discapacidad como si fuera un extranjero. Uno simplemente que es más pequeñito, más feo, más negro, más, no sé, se lo considera uno que porque sea chino, porque sea africano, pues va a ser más tonto o va a ser más, no sé qué, peor que nosotros, ¿no? Entonces, generalmente cuando la gente, la primera imagen que tiene de alguien pues que no ve o que le falta un brazo o una pierna es que es inferior, ¿no? Cuando yo creo que lo que reivindican muchas personas con discapacidad es simplemente no sentirse discriminados y poder participar, pues poder ir simplemente al cine como van los demás, o poder ir a pasear por la calle como van a pasear los demás, o poder encontrar un trabajo, tampoco de supermanes, ni tener que demostrar que son iguales que los demás, simplemente lo que quieren muchos es poder hacer una vida más o menos normal. Y hay muchas situaciones, y más ahora con toda la tecnología que existe, en la que el que le falten las piernas o el que tengas algunas deficiencias más o menos importantes que hace unos años te podían condicionar de una forma significativa a tu vida, pues hoy en día con todos los medios tanto informáticos como de transporte como de todo tipo, vamos, se puede hacer una vida mucho más normalizada. Se está avanzando, ¿no? Lo que pasa es que igual es lo que comentábamos antes, ¿no? Que siempre parece que vamos tarde, ¿no? Llegamos hasta los problemas siempre después de que estos ya han aparecido y han aparecido de manera alarmante, ¿no? Y además, Marcato, suele pasar porque, es decir, estamos tratando de incluirlos, de tal, o sea, no es que nosotros tengamos un círculo y haya que meterlos dentro y haya que considerarlos normales, es decir, yo no quiero ser normal, yo no quiero ser igual que los demás, yo quiero que mi diferencia se considere algo Lo enriquecedor. que hay que hacer es ampliar el círculo, Lo que ¿no? hay que Para que la hacer es sociedad sea más cambiar la natural. media. Si la media para que se diseña todo es una persona con dos patas, no sé qué, orejas, pues no, con dos patas o sin ellas, o que va en una silla, o que es ciego, o lo que sea, es simplemente ampliar la media, ¿no? Que es un poco el concepto de diseño universal en contra de la accesibilidad, ¿no? Porque la accesibilidad es que yo pueda acceder. Sin embargo, perdón, no le digas, te corto. Sin embargo, decías tú diseño y por otro lado decías también accesibilidad, ¿no? Que son dos cosas distintas para mí. Pero que Accesibilidad es que yo pueda entrar al autobús, no porque el chofer me baja la plataforma para yo entrar. Diseño universal es que todo el mundo entra por el sitio donde entro yo. Pero es que iba, ¿no? Decía que el diseño actual de las sociedades o de las ciudades, de los pueblos, choca con la accesibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugarlos? ¿Cuánto tiempo va a llevar para que todo eso se normalice? Es decir, Mientras no se establezcan herramientas sancionadoras serias, malamente. Hay dos cosas. Por una parte, pues, dicho que ahora había más, yo creo que lo único que ocurre es que ahora es más visible la discapacidad, que siempre ha existido, lo que pasa es que ha estado mucho más oculta. Y en este momento, pues, está más a la vista. Bueno, Y pero incluso lo sí que propio... es más, basta actuar. Cuanto más vivamos, como tengo un amigo que sí, dice... sí, pero en general... la esperanza de vida también, Claro. que es otro factor más. Sí, pero fundamentalmente lo que hace aumentar la visibilidad no es el incremento en el número de individuos, sino la capacidad que tenemos de verlos. Hay ocasiones de algunos fenómenos que se dan muy poquito, pero son muy visibles. Antes de la discapacidad era relativamente poco visible. En este momento entra mucho más de lleno en nuestra vida cotidiana. Hombre, pero también es más numerosa en el sentido de que primero cuanto más años vivamos, más, como decíais, ¿no? Yo tengo un amigo que dice la vida es una enfermedad neuromuscular degenerativa, ¿no? Todos tenemos una enfermedad degenerativa, ¿no? Que al final vivimos 120 años y vamos a estar todos cascados. Sí, es verdad. No, Es una buena premisa, ¿no? Para por otro lado, antes igual se veía una silla de ruedas o no silla de ruedas y ahora toda la gente que se ve discapacitada y que hay alguien un familiar que le pueda llevar, le montan esa silla de ruedas y lo llevan. O sea que antes igual no nos lo planteábamos. evidentemente Eso hace queremos, aumentar, No nos lo planteamos y no podíamos, porque antes una persona
mayor que no podía andar y vivía en un tercer piso sin ascensor, pues ya me explicaréis cómo salía a la calle. No salían a la calle, la gente no veía a la gente, no veía a la gente discapacitada, muchos porque simplemente no podían salir a la calle. Mucha gente mayor era impensable. Antes, en cuanto ya estabas un poco mal y tenías una artrosis de cadera, simplemente te quedabas en casa ya para toda la vida hasta que te morías. Y ahora, sin embargo, pues la gente mayor sale, y de hecho yo creo que en la calle el mayor colectivo de gente que vemos en sillas de ruedas y así es gente mayor. Simplemente que además no tiene ninguna enfermedad. O sea, es que es mayor. Es gente mayor que tenga ascensor y que tenga el portal accesible. Que realmente sabe gente, por ejemplo, con los que en la calle, que van con su carrito. Bueno, también, o sea, que antes no se veía pues porque no había esas mochilas o esos carritos con el oxígeno. Entonces, bueno, yo creo que todo eso va a ir haciendo poco a poco, pero sí es verdad que la gente más tiene ganas de vivir. Y que eso es lo que Y mientras la tecnología nos lo permita, es decir, antes pues no tenías tetras por ahí viviendo así tan fácilmente. Antes se morían, te pegabas una galleta. De hecho, en África no hay lesionados medulares. Ahí te pegas una galleta y te vas a otro barrio. Hablabas de gente tetrapléjica, ¿no? Sí, exacto. Porque claro, el término a veces... un parapléjico se te moría antes. Y eso es lo que decía. En África no hay, porque se mueren, ¿no? Cuanto más tecnología tengamos... de cualquier cosa, y ahora que, por ejemplo, pues tienen sus respiradores automáticos y los tienen en casa y todo eso. Ha habido una cosa que ha dicho Laida que creo que merece la pena remarcar, y es el tema del diseño universal. Y esa es quizá la madre del cordero, ¿no? Y eso supone que todos tenemos que cambiar de chip. Es decir, tenemos que pensar que el diseño hay que hacerlo para que todo el mundo pueda utilizarlo. O lo que pasa es que te ponen a pensar, joder, si todos los autobuses tuviesen plataformas, pues yo estaría la compañía del tranvía y estarían los consejos y dicen, madre mía, lo que nos vamos a meter de dinero. Luego, ya, lo que pasa es que si los bordillos, los autobuses llegasen, nos facilitan y esta plataforma porque llegarían justo a la altura. Yo le quito la plataforma y los autobuses llegan más cerca. Bueno, son cosas que todo eso, ahora al menos ya ahora al menos, con perdona Jesús que vas a añadir algo más, ahora al menos ya se repiensa, mejor dicho, todo eso. Es decir, ya partimos de la premisa de que no todo el mundo tiene, al hilo de lo que tú decías antes, Leida, las dos piernas con los dos brazos, con tal, la cabeza bien. Todo eso ya está socializado y ya partimos de esa premisa y a partir de ahí ya se construyen las cosas, se edifica, se vive en definitiva. Bueno, en ocasiones sí y en muchas ocasiones no. Y si se hacen estudios sobre eficiencia de utilización de recursos, hay algunos estudios sobre utilización de transporte público, en concreto autobuses, en las que los principales usuarios son inmigrantes, jubilados y mujeres. Con lo cual, a la hora de diseñar el transporte público, el diseño de tanto de los vehículos como de los itinerarios y de los horarios se hace en función de los usuarios. Es decir, pues, ¿qué es lo que quieren? Pues eso. ¿Qué se va a hacer? No, pero si tu pregunta es si se está empezando a considerar, yo creo que sí se está empezando, Se está- todavía en todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me consta que, bueno, estaba poniéndose un proyecto en marcha de diseño universal de acceso al vehículo, por ejemplo, de considerar la posibilidad de que si yo tengo que hacer una adaptación en mi vehículo para acceso, por ejemplo, a una plataforma trasera, que no tenga que cambiar todo el chasis, toda la estructura del coche y me cueste un bastón, ¿no? Que yo lo haga de forma que si tengo que adaptarlo para acceso trasero o lo que sea, simplemente tengo que poner una plataforma, un añadido, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en el diseño de vehículos particulares sí se está empezando a pensar. Algunas empresas ya han empezado a hacer de serie el diseño del chasis para poder realizar las adaptaciones. ¿Y hay alguna experiencia en Europa, en alguna capital, de diseño de transporte especial universal, en el que las paradas son muy cortas, el acceso es para cualquiera, o sea, podría entrar una persona en silla de ruedas, una persona normal, las paradas son muy cortas para que personas que tienen movilidad reducida puedan utilizar el trayecto corto que necesitan para desplazarse igual a comprar el pan y cosas por el estilo, pero son experiencias piloto. Afortunadamente se dan. O sea que poco a poco vamos hacia mejor, parece ser. Miguel Querejeta, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu valoración? Poco a poco se avanza en todo esto también. Hombre, es obvio que vamos hacia mejor, pero lo que también está cada vez más claro, tanto en la discapacidad como en otros aspectos de la vida, y no hay que olvidarse que la discapacidad no es nada menos que un aspecto de la vida y que cada país y que cada cultura tiene sus propias características en cuanto a la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría dejar claro un poco un concepto que hemos dicho por ahí, y es que no son las personas, en el fondo, los que son discapacitados. Las personas son los que tienen problemas, pero los que los hacen discapacitados son la sociedad. Y si vemos, por ejemplo, uno de los problemas más importantes que existe hoy en el mundo, intentando ampliar nuestra mente a lo que es lo meramente particular, me
de esto las personas que tienen SIDA, está clarísimo que el que tengan SIDA y su grado de discapacidad, lo más importante no es que se contagien, lo más importante no es qué tipo de actividades sexuales o con las drogas tengan, sino lo más importante es dónde hayan nacido. El que haya tenido la mala suerte de nacer en el Congo, en cuanto pasen unos años va a morir porque no le van a dar medicamentos y va a ir progresando su deficiencia hasta quedar completamente discapacitado y se morirá. Si esa persona ha nacido en un país rico del norte, como es por ejemplo el nuestro, pues probablemente no acabará con mucha probabilidad con un grado de discapacidad importante, ¿no? Con esto que vemos que lo que te está marcando la discapacidad no es la enfermedad, no es el problema concreto de la deficiencia de la persona, sino es el contexto en el que ha caído esa persona, el entorno precisamente. Bueno, yo creo que igual es esa la mejor manera también, ¿no? Con esa última reflexión de la mejor manera, digo, de poner el punto y final o punto y seguido, ¿no? Porque nosotros, y vuelvo a decir, entendamos el mea culpa por aquello que comentábamos antes fuera del micrófono, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser que planteemos un programa de la discapacidad si precisamente la aludida o el aludido, ¿no?, en cuestión no nos venga a contar, ¿no?, cómo vive, cómo se desarrolla, si su desarrollo va a mejor, va a peor y cuál es el entorno, ¿no? De todas maneras, eso sí, agradeceros a los 5 vuestra presencia y no sé si tenéis alguna otra idea más para poder comentar. De lo contrario, lo dejaríamos ahí. Por tratar de llegar a lo que tú decías a la gente, ¿no? Yo creo que lo que queremos hablar de siglo V y que un poco lo recoge Miguel al hilo de que decía Leila. Yo creo que se ha mejorado muchísimo. Yo creo que el trabajo sobre todo es educativo, pero es como en la medida en que el concepto de discapacidad o la noción de discapacidad se hace más familiar, se hace más general, es como entender que al final forma parte de la vida y que las personas con discapacidad van a ser tu hijo, tu vecino, tu hermano, tu padre, ¿no? Y que lo que tienes que conseguir es que la vida funcione para todos, ¿no? Bueno, pues con esas palabras lo vamos a dejar, eso sí, volver a daros las gracias por haber estado con nosotros. Miguel Querejeta, gracias y muy buenas. Vale, gracias. Javier García, gracias a ti también. Gracias. Manuel Solórzano, muchas gracias. Gracias. Jesús Rubio, gracias, hasta la próxima. Nadie resolvió. Alaida San Sebastián, eskerrik asko. Vale, serio. Venga, pues gracias. Gracias. Gracias a los 5, a Javier García, Jesús Rubio, Alaida San Sebastián, Manuel Solórzano, a Miguel Querejeta, por haber departido, por haber conversado con nosotros sobre la discapacidad. Mucho nos han enseñado y con esa lección nos vamos a quedar. Así que por nuestra parte nada más, simplemente quédense con esas reflexiones. La deficiencia de una persona la discapacita el entorno y la sociedad, así que mucho nos queda a todos todavía por aprender y por mejorar para que las deficiencias de cada uno no vayan más allá. Hasta luego.